en estos momentos que estamos viviendo, ¿no? Bueno, muchas gracias en principio por la invitación. Bueno, yo creo que ante todo y ante cualquier situación nueva o cualquier adversidad, es importante siempre racionalizar cualquier situación. Eh, las personas en general tenemos una tendencia inevitable a sobrereaccionar ante situaciones adversas. Y frente a este tipo de circunstancias es muy común el cometer un error como consecuencia de intentar arreglar deficiencias o cosas que se han hecho mal. La realidad es que un error seguido de otro error nunca suma un acierto y por lo tanto creo que tampoco hay que precipitarse, pero sí es cierto que las situaciones de crisis son un buen momento, una buena excusa para reflexionar. Yo creo que realmente eh, el problema no es tanto cómo tendría que ser la vivienda a partir de ahora, sino cómo deberían de haber sido las viviendas que hemos estado construyendo durante los últimos años. En, yo no sé qué piensas tú, pero en mi opinión no hay que pensar en que todo se ha hecho mal. Realmente la arquitectura siempre ha evolucionado a partir de la institución, de la tipología religiosa, de edificios institucionales, y no es hasta probablemente después de la Segunda Guerra Mundial cuando la vivienda empieza a cobrar un pulso y un protagonismo muy importante dentro de lo que es la arquitectura. Ejemplos tenemos tanto en Europa como en Estados Unidos, como puede ser, por ejemplo, la unidad habitacional de Marsella o, por ejemplo, el Exordate en Estados Unidos. Y creo que debemos de tomar en consideración que hay muchas cosas que se han hecho bien, pero los pasos que se han dado no son siempre hacia adelante. Lo que tenemos que reconsiderar es qué vicios se han consolidado y qué prácticas debemos de tomar. Sí, pero fíjate, Sacha, yo creo que estos días que me han llamado algunos periodistas para preguntar, porque la gente en general, la gente de a pie, ¿no? El señor que se tiene que comprar una vivienda mañana y entonces todo esto que le haga, es decir, cosas como mucho más sencillas de plantearse. Oye, ¿y cómo esto va a, a influir en los proyectos que se hagan a partir de ahora? Y luego también, oye, y en los precios de las viviendas, porque claro, es muy fácil empezar a decir la vivienda ideal que tiene que tener una terraza y que tiene que tener una cocina estupenda para que los niños puedan desayunar cómodamente, y luego la zona de trabajo para que el padre trabaje, pero luego la madre también tiene que trabajar y luego los niños hacer los deberes. Claro, nos vamos a una vivienda de 200 metros y ¿quién la paga? Claro, es decir, la carta a los Reyes Magos, ¿no? Pero fíjate que sí, yo creo, tú bien dices que es muy fácil acordarse, como dice el refrán, ¿no? Nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Pero sin embargo, cuando no truena, Santa Bárbara vive en el mayor de los olvidos, ¿no? Ya sabéis que Santa Bárbara es la patrona de las tormentas, ¿no? A la que hay que rezar cuando viene una tormenta, ¿no? Eh, y, y efectivamente, oye, vamos a estar 2 o 3 meses confinados, pero luego se nos olvidará, y el confinamiento y volveremos a Bueno, cerrar las terrazas. va a Dime. ser difícil de olvidar esto, ¿eh? Sí, esto va a ser Va a ser difícil difícil de de olvidar. olvidar, pero fíjate, yo te cuento una anécdota, Sacha, que más tú conociste bien a mis padres, ¿no? Cuando mi padre hizo la casa de O'Donnell, que fue una casa súper moderna en la época, años 50, era posiblemente la primera casa moderna que se hacía en Madrid de verdad, primera casa con aire acondicionado, con una serie de temas muy nuevos. Tenía una cocina que para entonces era una cocina súper moderna, yo me acuerdo de pequeño. Pero mi madre quiso y obligó a mi padre a instalarle un fogón de carbón. Estaba la cocina por madera y un fogón de carbón. ¿Por qué? Porque, claro, mi madre siempre decía, por si hay otra guerra, ¿no? Claro, en el año 57 solamente habían pasado 19 años después de la guerra civil. Es como si ahora hubiésemos tenido una guerra civil que hubiese acabado en el año 2000. O sea, estaba recientísimo. Y mi madre se hizo colocar ese fogón, que me acuerdo yo de pequeño, con carbón, con una tapa metálica que le tenías que meter un gancho para tirar, que nunca se utilizó, por supuesto, ¿no? Y afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Entonces, sí es cierto que se nos quedan cosas en la cabeza y en la mente y en el fondo del subconsciente
para aplicar. Y curiosamente, todas estas cosas que hemos estado viendo estos días, lo que más reclama la gente, fíjate, es dos cosas. Un lugar, un poco de privacidad en la casa para poder trabajar, que eso sí que va a ser importante a partir de ahora, y una terracita para poder salir a que te dé el sol, el aire, a fumarse un cigarrillo los que fumen, porque imagínate tú los fumadores, que los hay todavía, ¿eh? No sé qué Sí. opinas tú de esto. Bueno, ¿Eh? es que, vamos a ver, yo creo que realmente las casas deben de ser utilizadas siempre como espacio de convivencia y no solo como lo que están estrictamente pensadas, la vivienda mínima, que es como un espacio vital para dormir, para alimentarse y en todo caso para asearse, ¿no? Y eso recientemente, desde hace aproximadamente algo menos de un siglo, porque hasta hace un siglo las casas no tenían servicios sanitarios incluidos. Bueno, yo te Lo- digo, bastante menos que un siglo. Había casas que, por supuesto, no tenían cuarto de baño y el único inodoro que tenían, el único inodoro, era un inodoro por planta que estaba fuera de la vivienda, en el fondo, en un pasillo. Y luego meter un inodoro dentro de la vivienda, uno para toda la familia, eso ya fue un éxito, ¿eh? Sí, por eso te digo yo que creo que la vivienda, desde los últimos 70, 80 años, ha evolucionado en un sentido bastante positivo. Lo que ha habido dos circunstancias que hayamos percibido, ha hecho que tengamos que reflexionar sobre qué se ha hecho mal y en qué cosas las viviendas han resultado disfuncionales. Son las dos circunstancias que nos han llevado por dos aspectos distintos. Uno, impuesto y el otro necesario. La imposición surge como consecuencia de la imposibilidad de disfrutar del espacio exterior y la necesidad surge como el tema del famoso teletrabajo al que se ha visto obligado tanta gente. La realidad es que esas dos circunstancias se resumen en algo que la vivienda siempre debe tener y es en principio, una relación dentro-fuera que es verdad, como tú bien dices, que la terraza es un factor muy determinante, pero también hay otras soluciones. Es decir, para meter la calle, para meter el espacio urbano en la vivienda, la terraza es adecuada, pero posiblemente un juego de permeabilidad de la vivienda con ventanales suficientemente bien diseñados para que interconecten y relacionen el espacio exterior y el espacio interior puede ser en muchos casos suficiente para no sentirse encerrado y para sentirse partícipe de la calle. Hay muchísimas viviendas que no tienen terraza y que tu integración desde la propia vivienda con el espacio exterior es mayor que el que tiene una terraza. Solamente con abrir la ventana Sí, probablemente bueno, puedes sí, percibirlo. a nivel visual, pero no es lo mismo, ¿eh? Yo creo No, que no, no, no sí. es lo mismo, ¿eh? No, sí. El problema, Cuando viajas a un sitio de costa y puedes salir a esas terrazas tan estupendas en climas como puede ser el Mediterráneo, tal, te das cuenta de lo que es una terraza. Madrid también, claro, estamos hablando desde nuestra óptica de madrileños, ¿eh? Pero esto es un mundo internacional, no todo el mundo vive en Madrid, también la gente que vive en la costa, ¿no? ¿Mm? lo que pasa es que Madrid tiene un clima y tan bueno, llueve relativamente poco y tiene tantos días de luz que la terraza es muy usable. De hecho, históricamente se ha proyectado durante mucho tiempo en Madrid con terrazas. Nuestro estudio, como bien sabes, eh, utiliza tanto la terraza como la quinta fachada, utilizando las cubiertas e intentando aprovechar los espacios y los distintos desniveles para integrar esas cubiertas dentro de la vivienda, pero la normativa ayuda muy poco. Una reflexión por parte de las distintas corporaciones municipales, en concreto el caso de Madrid, para reconsiderar la computabilidad de los espacios de terrazas, creo que ayudaría Claro, claro. muchísimo. No, por supuesto, las terrazas han ido cerrando porque, entre otras cosas, el promotor, como lógicamente le computaba, dice, pues prefiero venderla como espacio interior, que el comprador siempre me lo va a agradecer. Y una pregunta, Sacha, tú que eres además de magnífico arquitecto, buen constructor y promotor, ¿tú crees que realmente vamos a reflexionar sobre el precio de la vivienda? ¿Tú crees que es normal que una vivienda que tiene que ser un artículo de casi de primera necesidad puede tener los precios que tiene hoy? Es decir, el esfuerzo que tiene que hacer una familia económico
de meses y meses y de años y de más años, e hipotecas a 20 y 30 para comprar, tiene su justificación. Además, tú que te conoces muy bien el mercado americano, donde la vivienda es muchísimo más asequible que aquí. Mira, es interesante eso que estás diciendo. Hay un ratio de accesibilidad a la vivienda que es el cociente entre el ingreso bruto familiar antes de impuestos en el denominador y en el numerador el costo de la vivienda. Es decir, la relación entre el valor de la vivienda en relación con el ingreso bruto familiar antes de impuestos te da un ratio que es un índice comparativo de la accesibilidad a la vivienda. Se considera que hasta 4 la accesibilidad a la vivienda es fácil para cualquier nivel de ingresos. Este ratio se produce, por ejemplo, sorprendentemente en muchos países europeos muy ricos. Se produce prácticamente en casi todas las ciudades alemanas. Se produce, por ejemplo, en Inglaterra, fuera de las grandes conurbaciones, por supuesto no en Londres. Se produce en prácticamente toda Europa del Este, en muchos países mediterráneos y en España hemos llegado a unos ratios sin precedentes del orden de 7. Llegaron a estar en prácticamente 8 en el año 2007, bajaron algo hasta el año Eso 2013, para 2014. traducirlo en números normales. ¿De cuántos años estamos hablando para que una persona normal con un sueldo normal pueda comprar una vivienda? Bueno, vamos a ver. Este ratio no tiene en cuenta dos cosas, que son el tema fiscal, porque es antes de impuestos, y tampoco toma en consideración el apalancamiento, es decir, la financiación. Pero en principio, si piensas que una presión fiscal del 30% puede ser una presión fiscal promedio, estaríamos, si hablaras de 4 años, entrarías en la idea de que una familia normalmente con 6 años de ingreso bruto adquiriría su vivienda. Es decir, que con el dinero que le llega a la familia, si lo destinara al 100%, que no es el caso con el tema de la financiación de la vivienda, en 6 años adquiriría mi vivienda. En el caso de España está por encima de los 10 años si tienes en cuenta la influencia fiscal. Pero eso tiene un problema y un vicio que no se produce en ningún otro país. Has comentado el mercado americano. Nosotros estamos ahora trabajando en Estados Unidos y yo siempre intento, para poder enfocar bien un proyecto, conocer los factores no solo sociales, sino también económicos. En los Estados Unidos el acceso a la vivienda, a pesar de lo que la gente pueda pensar, es muy fácil. Evidentemente no lo es en Manhattan, no lo es en el centro de Boston, ni lo es en San Francisco. Pero, salvo excepciones, en zonas en conurbaciones, como por ejemplo puede ser Silicon Valley o algo así, el acceso a la vivienda es muy barato. Lo curioso es que construir es muy caro. La construcción en los Estados Unidos cuesta más del doble de lo que cuesta en España. Sin embargo, las repercusiones Y el suelo es muy barato, claro. sin embargo, yo quedé sorprendido porque yo participé como colaborador en un proyecto en Manhattan House en Nueva York para Ocone Capital Partners, un proyecto donde estaba haciendo SOM y yo solamente asesoraba, ¿sabes?, sobre los módulos de vivienda y sobre algunos aspectos. Me llamó muchísimo la atención, y a pesar de que los precios duplicaban al prime de los precios más altos entonces en Madrid, estoy hablando del año 2005-2006, cuando todavía en España la vivienda no estaba a tope, pero ya era muy cara, las repercusiones de suelo eran sorprendentemente bajas en relación al precio. Por ejemplo, en el promedio en los Estados Unidos de suelo en zonas incluso prime está muy por debajo del 50%, incluso en una zona como Manhattan. En el caso de Madrid, todos conocemos, por ejemplo, las repercusiones que se pagan en el barrio Salamanca Sí, superan sí. aproximadamente el 300% el costo de la construcción. Y en zonas periféricas también supera con Sí, sí, creces el valor de la construcción. eh, Entonces, hay un es un desequilibrio, disparate. Es un hay disparate. un desequilibrio que es difícil de ajustar por dos circunstancias. Primero, hay mucha liquidez por parte de inversores internacionales que pujan por los suelos. Segundo, el mercado inmobiliario y constructivo y la construcción en España está sobredimensionado, con lo cual hay un montón de gente que necesita acceder al negocio
Y la manera de seguir en el mercado es pujar. Y si no lo hacen, no existen. Como además en muchos casos las personas que están pujando por el suelo tienen un mandato, ellos no son responsables incluso de hacer ofertas muy altas cuando luego vienen crisis, porque su mandato era de compra y el mercado es el que es. Pero la realidad es que si tú preguntas a cualquiera de nosotros con nuestros ingresos y cualquiera de nuestros trabajadores, tendrían problema con los sueldos o con los ingresos que todos tenemos de adquirir la vivienda en la que vivimos. Entonces eso te das cuenta que es una incompatibilidad. Si hubieras, tú has hablado de la casa de tu padre en la segunda mitad del siglo XX. Cualquier persona en 1970, 1980, que comparase sus ingresos y lo que le valdría adquirir su vivienda en ese momento, se daría cuenta que podría comprarla sin ningún problema. Esa es una circunstancia que a partir del año 2004-2005 desapareció. Todo el mundo pensaba que era imposible acceder a la vivienda de la que era propietario. Y eso es difícil de corregir mientras haya... Ha habido otra circunstancia que ha jugado en contra de racionalizar los precios en el mercado y ha sido los tipos de interés tan bajos, sin precedentes, que tenemos ahora. Sí. Y... Dime. No, No, dime no, tú. y también, que eso yo creo que se ha corregido, la alegría y en algunos casos la irresponsabilidad con que se han financiado muchas veces operaciones, ¿no? Sí. Otro tema que quería plantear, también interesante, la flexibilidad de la vivienda, ¿no? Que es un tema que ahora también todo el mundo se ha puesto a pensar, ¿no? Es decir, que vayamos a viviendas que sean fácilmente modificables en su interior. Es decir, que tú te compres una vivienda y que cuando tengas hijos puedas ir añadiendo algún dormitorio, quitándoselo al salón, que que la cocina esté integrada, por supuesto, al salón, que los baños se puedan mover de lugar. Todo eso, como promotor que eres también, aparte de arquitecto, ¿tú ves que realmente eso es posible o estamos hablando todavía de una quimera, ¿no? El tema de los tabiques móviles. ¿Eh? Vamos a ver, yo soy más partidario, precisamente había intentado, me había hecho unas notas y había visto tres aspectos que me parecían fundamentales. Y eran luz, flexibilidad e integración dentro-fuera. Eh, la integración dentro-fuera y la luz, de alguna manera, pueden compartir el concepto y la necesidad que tú apuntabas con las terrazas. Pero el problema que ha habido con las terrazas en España, y tú has apuntado algo que ha sido una práctica común, la gente cierra las terrazas. La gente cierra las terrazas porque si tú analizas la mayoría de las terrazas que se han proyectado en Madrid, son terrazas que solamente cumplen un aspecto fachadista y meramente formal. Pero no hay una verdadera integración de esa terraza Sí, en el sí, espacio interior, con lo totalmente. cual Bueno, perdona, y de muchas hecho, veces están incluso diseñadas para ser no, integradas. es que en función de lo que tú dices, yo muchas veces veo que las terrazas en muchos casos se utilizan de trastero. La gente que no puede tener las cosas dentro de casa, la escalera, la jaula de no sé qué, la caseta del perro, los muebles, y pasas a veces por edificios que son bastante dignos, que la gente dice, bueno, ¿cómo puede ese señor utilizar la terraza de trastero, pero es que se está viendo todo a la calle con un aspecto lamentable, que te da un poco hasta de vergüenza? Pues eso quiere decir que este señor, la terraza, no le apetece salir a la terraza para nada, evidentemente, ¿no? ¿Eh? Pero, pero no hay, cuando la gente hace algo, lo hace, supongo que con alguna justificación y Hombre, alguna claro, motivación. ese lo hace No, porque no tiene trastero en el garaje, eso. evidentemente. O porque no tiene trastero, o porque la terraza no está Sí, diseñada con la suficiente integración en la vivienda para que a él le haya apetecido. O sea, nadie condena nada que disfruta. Si alguien de alguna manera condena la terraza es porque la terraza tiene una disfunción desde el origen. Creo que la terraza, por desgracia, se ha utilizado mucho como un elemento de fachadismo. Nosotros, fíjate que luchamos muchísimo porque nos parece tan importante para la calidad de la vivienda. La terraza, que fuimos de los primeros estudios de arquitectura con la historia de que en España, en Madrid concretamente, perdona, no computan si las terrazas no quedan cubiertas, empezamos a moverlas y a cruzarlas en los distintos niveles. Es una práctica que empezamos a hacer a finales de los 90 y que luego se ha generalizado mucho. Hubo luego una interpretación normativa en el Ayuntamiento de Madrid en el que determinaron que no valía con que no fueran, sí, que no claro. se pudieran cubrir, sino que no lloviera.
Oye, pero creo que realmente la terraza, efectivamente, el ayuntamiento debería de reconsiderar ese aspecto. está claro. Luego quería Bueno, apuntar un tema sobre eso. sí, estoy viendo algunas preguntas que nos hacen y algunas Ah, reflexiones interesantes y hay una que estoy viendo ahora de Sacarquideco, y dice, las terrazas en Madrid no son terrazas, son balcones, evidentemente. Es que una cosa es una terraza y otra cosa es un balcón. Yo creo que Sacha lo estaba diciendo exactamente. Madrid nunca había tenido bueno, es que antes, en el siglo XIX, por ejemplo, ¿no? El Madrid, la tipología típica de edificio madrileño del XIX es con balcón. Y el balcón estaba pensado para asomarse a la calle nada más, a ver, a hablar con el vecino, a disfrutar del día, pero no estaba pensado como un elemento estancial, era un elemento para asomarse, circunstancial. Pero luego tenía otro objetivo importante, es decir, alguien tenía plantas, las podía dejar en el balcón. Luego existían las famosas fresqueras, que era cuando no había frigoríficos, ¿no? O sea que realmente, efectivamente, la diferencia entre balcón y terraza es diferente. Y luego estaba viendo una pregunta sobre el tema del alquiler, ¿no? ¿Por qué en España hay tan poco piso de alquiler, ¿no? Tampoco hay de alquiler. Ahora empieza a haber más, ¿no? Y es que la razón es muy clara. Cuando acabó la guerra, el régimen de Franco, para favorecer me parece precisamente a los inquilinos, pues hizo una ley de congelación de rentas. Esto, evidentemente, acabó por matar a la gallina de los huevos de oro y entonces, claro, como era imposible subir las rentas y la famosa ley de renta antigua, pues lo que hizo fue que nadie quisiese alquilar. Entonces, el parque de alquiler pasó del 80% al 5%, porque antes de la guerra los edificios eran fincas normalmente de un solo propietario y ese propietario las arrendaba. O sea, nadie tenía una vivienda. Lo de tener una vivienda en propiedad ha sido algo que empezó en los años 40 y 50 y con el desarrollo que hubo en España en los años 60 y 70 del nacimiento de la clase media fue lo que hizo el que la compra de la vivienda se generalizase. Ahora estamos volviendo, por la razón que has dicho tú, Sacha, de que como la gente no puede pagar una vivienda, pues el mercado de alquiler vuelve a subir, porque claro, ¿quién va a pagar una vivienda de 300, 400, 500 mil euros o a veces más con un sueldo de 1.500 euros, o 1.800, que es el sueldo medio en España, ¿no? Es prácticamente imposible, ¿no? Bueno, el tema de los balcones, que me parece un tema interesante, la tipología madrileña tiene, sobre todo en el barrio Salamanca, pero en casi toda la ciudad de Madrid, esa tipología tan atractiva de balcones. Pero es que el balcón tiene su principio de ser porque el balcón era la televisión del siglo XIX. Es decir, Está la bien. gente estaba encerrada en la calle y percibía y veía a través de su balcón. Hoy en día, el balcón no tiene ningún carácter porque tenemos el teléfono móvil, la No, televisión, mira, el iPad, es que y uno se asoma a ver lo que pasa no, pero por la es muy ventana. interesante esto que dices, porque era la televisión, y bueno, es más, el balcón era la manera de hablar con el vecino, de relacionarte, incluso de ligar, porque Y de saber hoy, qué pasa. y saber qué pasa, ¿no? O Había de hablar pregoneros, con un había... amigo o hacer amigos, ¿no? Que es curioso estos días, que no sé si te ha pasado a ti, con esto de los aplausos, yo llevo 13 años viviendo en la misma casa y Has no conocido a tus conocía a vecinos. nadie de mis vecinos, ¿no? Y de repente a las 8 de la tarde ya sales a aplaudir y tienes un grupo de 7, 8 vecinos que ya te saludas con la mano de lejos. No puedes hablar, pero te saludas. Incluso cuando no salen, les echas de menos. Y dices, joder, ¿qué le habrá pasado? Que no salió ayer. Y ya empiezas a pensar, bueno, pero si este tiene 2 hijos, si este tiene no sé qué, y aquella es una pareja de hermanas, y aquí están, estos no tienen hijos porque no sale. Y tiene gracia porque desde el punto de vista urbano la vivienda se había convertido ya en algo totalmente interior, es decir, habíamos mirado hacia adentro y nadie se relacionaba con los vecinos. Y esto, bueno, pues evidentemente, como tú bien dices, claro, la arquitectura expresaba esto con el balcón. Ahora hemos cerrado el balcón, hemos cerrado las terrazas, prácticamente no te cruzas con ningún vecino y entonces hemos convertido nuestras casas y nuestras viviendas casi en unos búnkeres, ¿no? Evidentemente, ¿no? O sea, que es una reflexión Sí. interesante, ¿no? Volviendo al tema que tú habías sacado anteriormente, y es el tema de la flexibilidad, tú decías la posibilidad, que como veía yo, el tema de la compartimentación, la posibilidad de mover incluso baños. Yo creo realmente
que la buena arquitectura debe dar soporte a una flexibilidad en sí misma, sin necesidad de cambiar. Los japoneses yo creo que han Sí. sido unos especialistas. Maestros. Como consecuencia de que Japón fue el primer país que en los años 60 empezó a tener unos precios disparatados, especialmente en la construcción, y perdón, me ha saltado el auricular, especialmente en la conurbación de Tokio, donde el precio del suelo y de la vivienda era disparatada, empezaron a hacer microviviendas. Los japoneses, que siempre han tenido una arquitectura excelsa, con ese lenguaje de espacios interconectados, lo han sabido hacer en unidades habitacionales realmente pequeñas. Yo recuerdo la primera vez que estuve hace 40 años en Tokio y vi unas unidades, ¿sabes?, de vivienda de 35, 40, 50 metros y quedé impresionado. Y la flexibilidad del espacio estaba basada en su diseño, en su coherencia. Ahí tú tenías un sitio para todo, un sitio para poner un pequeño ordenador, un sitio para comer, un sitio para hacer trabajos manuales, para dormir. Yo creo que va más por Bueno, ahí. sí. Es que, claro, el concepto de la cama, ¿no? Es decir, tener un dormitorio de 3 por 3, como los hay, ¿no? En el cual tú tienes una cama, perdón, una cama no, 2 camas, ¿no? Para 2 personas, 2 hermanos o un matrimonio o lo que sea, ¿no? Y que esa cama te ocupa prácticamente 4 metros cuadrados, o más, con sus espacios adyacentes, y que la tengas ahí sin poder plegarla para poder usar la habitación, me parece absurdo. Eso los japoneses con los futones que tenían dentro de sus armarios lo tenían hiper resuelto, ¿no? Y yo siempre he pensado, la cama plegable, yo cuando era pequeño teníamos todas las camas de los dormitorios, también se puso muy de moda los arquitectos, ¿no? Yo recuerdo, eran abatibles. En mi casa también eran Eran abatibles. abatibles y no eran automáticas ni nada, eran de esta que tenías que subirlas, Sí, que aquello pesaba, y con unos pestillos que yo siempre, sí, se bloqueaban. mi madre siempre estaba preocupadísima a ver si los pestillos estaban puestos o no, porque tú el Posible que sí. pestillo lo girabas y no había manera de saber si estaba puesto o no, y una cama de esas, como se te cayese, te Bueno, mataba directa. tenían unos émbolos con unos Bueno, frenos y tal, pero sí, la pero nuestra pesaba. no tenía ni freno, porque estoy hablando de los años 50, ¿no? De final de los 50, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de la cama plegable, como otra serie de cosas que puedan ser escamoteables, al final, yo no sé, tú has visto hace mucho la película de Tati, ¿no? Mononcle, ¿eh? De la vivienda del futuro, que es muy divertida, pero vamos a tener que implementar muchos temas tecnológicos para que la vivienda sea casi como una especie de célula intercambiable en el cual se puede ir adaptando a medida que los hijos van creciendo, a medida que el programa familiar va evolucionando, las camas se puedan escamotear, las cocinas se puedan convertir en otras cosas. Ahora ya has visto que estamos viendo cocinas que incluso incorporan el aparato de el televisor. Es decir, ya Ujú. la cocina no se sabe muy bien lo que es, porque tienes todos los electrodomésticos integrados, que además ni se ven, ¿eh? Ni siquiera se ve el televisor. Yo he visto unos paneles de acero inoxidable que le das a un botón y un panel de repente se convierte en televisor, pero cuando la televisión no funciona, tú estás viendo el espejo exactamente igual, ¿eh? Es decir, es impresionante. Y luego tienes abajo el fregaplatos, tienes abajo la secadora, tienes abajo una mesa que sale, o sea, como si fuese un submarino, ¿no? Es decir, realmente el concepto es submarino, ¿no? Que es Bueno, curioso, es ¿no? que la clave realmente hay una especie de contradicción desde el punto de vista funcional entre lo que es la calidad espacial y lo que es la privacidad. En principio, la clave de la buena arquitectura es sumar espacios, que los espacios se sumen. Cuando hay mucho espacio, esa adición de espacios no es necesaria. Hoy en día no hay vivienda a la que le sobre superficie y, por lo tanto, la adición de espacios es fundamental. Sin embargo, la privacidad también es muy importante en una vivienda. Y entonces ahí es donde está esa flexibilidad que tú dices probablemente en unidades Claro, mínimas a base, y ahí sí que tienen un juego los paneles móviles, las sí, posibles pero cerramientos, pero un panel sumar móvil, espacios es fundamental. como tú dices, Sacha, un panel móvil desgraciadamente no tiene el aislamiento acústico que le puede, es muy difícil un panel móvil darle un aislamiento acústico. Los hay,
pero son complicados, ¿eh? Bueno, Para la privacidad de las viviendas, claro, la la, privacidad que tienes que tener un dormitorio, ¿no? ¿Eh? la acústica es el problema. Nosotros ahora, por ejemplo, incluso hacemos muchas viviendas bueno, no de gran superficie, porque hoy en día no se hacen viviendas demasiado grandes, pero dentro de los estándares actuales nosotros hacemos mucha vivienda grande y a pesar del tamaño de las viviendas, prácticamente en todos los proyectos integramos, por ejemplo, la cocina con la zona dedicada a comer. Esa integración es una integración, pero siempre con un elemento móvil. Acústicamente es, como tú bien dices, difícil de resolver, pero sí visualmente se resuelve y desde el punto de vista, por ejemplo, de olores, también se resuelve. Sí, Pero es curioso que normalmente el tema acústico, una vez resuelto lo visual, queda muy resuelto. No es lo mismo estar en un espacio interior viendo cómo alguien está picando en la calle y percibir no solo el ruido, sino ver al tío que pica, eh, que si tú pones una pantalla visual y no lo ves. Los coches, por ejemplo, en una autopista. Si tú estás viendo pasar los coches en un edificio de viviendas y tienes el ruido, es mucho más desagradable que si cortas la visual, a pesar de que no consigas atenuar demasiado, ¿sabes?, la incidencia acústica. Una de las cosas más importantes de las pantallas vegetales con respecto a las grandes arterias de circulación no es la barrera acústica, que también lo es, sino más que nada la barrera visual. No ver lo que emite ruido es importante también. Entonces siempre hay sí. recursos, siempre hay situaciones. Evidentemente la clave es el espacio. Yo siempre digo que una vivienda, cuando tiene mucha superficie, no debe de compartimentarse. La privacidad la da en la distancia. Tú vas al campo y puedes tener, ¿sabes?, un picnic, una reunión con un grupo de amigos sin ningún tipo de barrera física con alguien que está a lo mejor a 500 metros. En el parque, a lo mejor, con una persona a 70, 80 metros, sientes la privacidad. La distancia y el espacio tiene. Desafortunadamente en la vivienda eso no es posible y por lo tanto hay que buscar algunas medidas. Pero yo no creo que todo consista en estar pensando en que la vivienda es muy flexible desde el punto de vista de su reforma. Tiene que ser flexible en su mismo uso desde el origen. Yo no tengo demasiada confianza en esas casas que se mueven. Yo estoy bastante orgulloso en que, por ejemplo, en casi todos los edificios que nosotros hemos hecho, incluso de principios de los años 80, no han cerrado ninguna terraza, no recuerdo ninguno que haya cerrado una terraza, y muchas de las viviendas tienen la configuración que tenían cuando las proyectamos. Eso produce una enorme satisfacción. Ser invitado a una casa que construiste a lo mejor hace 35 años y ver que sigue, ¿sabes?, con la misma tipología y con la misma distribución. Han cambiado a lo mejor algunos pequeños aspectos formales, pero creo que eso Sí. es muy... Sí, estoy viendo otra pregunta aquí que me dicen que qué difícil es para los arquitectos, salvo para algunos, el garantizar la construcción de calidad, ¿no? Yo siempre pongo tu ejemplo, Sacha, como ejemplo de las cosas bien hechas, porque resulta sorprendente la calidad que dais vosotros en vuestra arquitectura y en vuestras promociones. Y yo siempre pienso, ¿por qué no hay más promotores en España? ¿Por qué no hay más promotores preocupados realmente de la calidad de las viviendas? Cuando los promotores ven la promoción como un negocio para ganar dinero, nada más, pero nadie se ocupa realmente de hacer viviendas que hagan ciudad, que innoven, que realmente sean productos interesantes. Las inmobiliarias, en general, al final son las cuentas de resultados y tenemos digamos, una sociedad que tampoco es demasiado culta como para demandar una gran calidad. Y al final el problema que el promotor dice, no sé si te habrá pasado esta frase, dice, ¿para qué me voy a gastar más dinero si lo voy a vender igual? ¿No? ¿No? Es letal. Esta frase es letal. ¿Y sabes lo que pasa? Que la gente va a un concesionario de coches a comprar un coche y sabe perfectamente cómo funciona un coche. Y se ha leído y se ha estudiado 50 coches, 50 modelos, sabe el que tiene el parabrisas, no sé qué, el otro que tiene está automático, tal, pero la gente va a comprar una vivienda como el que compra una cosa que no tiene ningún valor. ¿Eh? Es curioso, ¿no? Bueno, Y cuesta 100 veces más o 10 veces más. ¿Eh? yo siempre digo que no estoy muy de acuerdo con que el cliente no aprecie la calidad. Sí lo aprecia, pero se resigna a prescindir de ella porque no se la ofrecen. Yo creo que el cliente sí sabe verla y la valora. El pro- en España hay una enorme contradicción y ahora creo que voy a hacer un comentario que lo justifica. Hay una enorme contradicción en cuanto a
la calidad con la que se construye y el valor de la vivienda. Dado lo que hemos hablado antes, que los valores y la incidencia de la repercusión del suelo es más alta que en ningún otro país de nuestro entorno, eso justificaría, dado que la construcción no es especialmente cara, a pesar de que cuesta mucho dinero, pero si nosotros comparamos, tú que has construido en Francia, en Inglaterra, en Alemania y en todos estos países, en Holanda, eres muy consciente de que es mucho más caro construir en el resto de los países del norte de Europa de lo que cuesta en España. Y sin embargo, las repercusiones del suelo, como decíamos, son muy altas. Eso debería de justificar el hecho de que la gente dijera, oye, dado que el peso de la construcción es relativamente pequeño, vamos a dar ese valor añadido construyendo muy bien, ya que no tiene una gran, no es muy significativo. Ahora nosotros estamos haciendo, por ejemplo, en Palm Desert, en California, un proyecto conjuntamente con Pablo y con Guillermo, a los que tú conoces muy bien, y es sorprendente lo que cuesta construir ahí y a pesar de el dinero que cuesta todo, siempre apuestan por la calidad. Ahí resulta bastante discutible porque concretamente ahí el valor de la construcción llega a tener, si construyes con mucha calidad, un peso por encima del 50% del valor del producto final, teniendo en consideración los honorarios, licencias, gastos financieros, repercusión de suelo, margen. La construcción llega a suponer, en algunos casos, más del 50%. Sin embargo, apuestan por ello. Aquí en España, la gente hace un razonamiento equivocado, que es el siguiente. Tengo que hacer esa promoción, primer error, nadie tiene que hacer ninguna promoción, esa necesidad no existe. Y, por lo tanto, si quiero hacer la promoción, tengo que comprar el suelo. Si no pago por el suelo una cantidad que probablemente esté fuera del valor razonable, no hay promoción y por lo tanto eso está por descontado. Hay determinados gastos, como son los gastos relativos a la licencia o determinados gastos fiscales que tampoco se pueden eludir, o los gastos financieros. El arquitecto, desgraciadamente, sí se le puede presionar mucho, se comete un gran error presionando tanto sobre el arquitecto porque la verdad es que de hacer un proyecto a hacer otro la diferencia es enorme y en España es de los pocos países donde no se valora, pero la construcción es al final el último componente que les queda porque se han puesto un objetivo y es donde pueden arañar. Eso unido a que construir bien es una pesadilla porque es una lucha constante. Hemos creado las constructoras españolas tienen fama de ser las constructoras más grandes del mundo. No es del todo cierto. Las constructoras españolas lo que sí que tienen es mucho volumen de obra y tienen mucho tamaño, pero entendida como constructoras no son muy grandes. Cuando tu padre construía, las constructoras tenían talleres de carpintería, tenían encofradores, tenían equipos auxiliares de ayudas, pintores, tenían de todo. Tenían empleados, Y tenían... cosa que no tienen. Hoy en día es un equipo gestor que realmente no tiene ninguno de los oficios en su plantilla. Entonces, como consecuencia, yo creo, de la crisis que no vivimos nosotros, porque éramos estudiantes de los años 70, las constructoras estaban sobredimensionadas y tuvieron que reinventarse y poder competir por la poca obra que había. En aquel momento tuvieron que despedir a mucha gente, muchos equipos, y tuvieron para sobrevivir que empezar a contratar obras sabiendo que probablemente perdían dinero, pero que les permitía mantener el negocio activo. Aquello, por desgracia, aquella crisis duró mucho más de lo que nadie pudo pensar y les hizo desarrollar un defecto terrible, que es aprender a pelear. Aprender a pelear, van a contratar la obra porque tienen la necesidad, todos tenemos necesidad de adquirir contratos y la contratan por un importe que son incapaces de ejecutarla y aprendieron a pelear. Hoy en día tú vas a una constructora y hay muchos más abogados y gente dedicada a analizar precios contradictorios que gente dedicada a producir. Y No, entonces, vamos. claro, hoy en día construir es una pesadilla. Sí, es una pesadilla. Es una tarea muy difícil. No, es una auténtica pesadilla. Pero es que además encajar hoy un proyecto en precio es una pesadilla todavía mucho mayor. Porque yo no conozco ningún proyecto, oye, que cuando haces los cálculos el cliente te diga, no, pues fíjate qué es lo que yo había pensado en gastarme. Siempre te dicen el 30% menos. Y dices, bueno, ¿cómo es posible? Es decir, y al final acaba
realmente se puede hacer, porque con muchísima lucha y una tarea descomunal por parte de todos y con una calidad razonable. Lo de los precios de construcción en España a mí me sorprende. ¿Cómo puede ser que productos que sean tan caros, el coste de construcción sea tan barato? Es lo que tú decías. Es que te vas a construir fuera de España y todo te cuesta el doble. Yo me acuerdo cuando ganamos el concurso de Airbus, que estamos acabando ahora el campus, nos llamaron nuestro cliente aquí de Airbus Madrid y dice, mira, vamos a ir a Toulouse a que veáis las calidades que queremos poner para que tengáis una idea, ¿no? Bueno, yo no fui, fue parte del equipo, vimos las fotografías, tal, y dije, bueno, pues una calidad estándar. Dice, yo creo que nosotros esto lo podemos mejorar. Te dice, eso sí, nos lo tenéis que hacer a la mitad de precio, porque el metro cuadrado en Francia, en Toulouse, que se estaba haciendo, eran casi 3.000 euros metro cuadrado, Sí. Y aquí había que hacerlo en 1.100, ¿no? Y dice, bueno, pero ¿cómo queréis? ¿Nos lleváis a ver esto para que veamos lo que tenemos que hacer y luego tenéis que decir, no, pero el precio, olvidaros, porque esto, nosotros el presupuesto es la mitad? Oiga, pues al final llegan las constructoras españolas y con tal de llevarse una obra que es el campus de Airbus, oye, pues al final encaja en precio. Pero claro, ¿a base de qué? A base de dejarse la piel allí todo el mundo de una forma que no compensa. Realmente al final Bueno, es tremendo, ¿no? los márgenes de todos los que estamos involucrados en el proceso inmobiliario en España son extraordinariamente bajas. Es decir, las constructoras grandes viven de la obra civil. Sí. La construcción, como nosotros la entendemos, de viviendas, incluso de oficinas, para ellos realmente es un negocio prácticamente sin margen. Y las pequeñas constructoras, se sorprendería la gente con los niveles de facturación que tienen determinadas constructoras. Si ven la cuenta de resultados, pues una cuenta de resultados muy modesta. No, ridícula, Y sí. asumiendo un riesgo. Entonces, a mí me hace mucha gracia porque el sector de la construcción tiene muy mala fama. Ha sido muy bueno lo que ha pasado en IFEMA para que realmente se ponga en valor la cantidad de gente buena que hay en los colectivos profesionales, la cantidad de similares. Yo siempre digo que la gente dice, es que la gente de la construcción, eso está lleno de vagos. No conozco ningún vago que se ponga a trabajar en una obra. En la obra, la gente tiene Oye, una pero vocación y una dedicación no, que no la totalmente, hay pero en... fíjate, tú lo has dicho, ¿no? Cuando sale en el periódico la palabra constructor, échate a temblar, vamos, es lo peor de lo peor, la peor calalla, un constructor, ¿no? Aparte que tiene gracia, como después de tantos años, en la prensa muchos periodistas, la mayoría, siguen confundiendo constructor con promotor. Con promotor, No efectivamente. saben la diferencia que hay de uno a otro cuando realmente... Pero efectivamente es una palabra con mala fama en España. Te imaginas un tío más bien gordo, pesado, con su puro, allí que él va tirando billetes por donde va pasando, ¿no? Cuando realmente yo creo en fin, como tú dices, los márgenes hoy de la construcción son absolutamente ridículos. Vamos, a veces dices, ¿cómo se puede mantener una empresa con estos márgenes? Así pasa que a las primeras de cambio o a la primera crisis, pues claro, todo el mundo a la calle, ¿no? Has sacado un ejemplo que yo creo que viene muy bien ahora y es lo de IFEMA, ¿no? Y yo creo que es lo que somos capaces de hacer los españoles, en poco Es tiempo. Cuando se una habla iniciativa para estar muy orgulloso de ella. muy orgullosos, porque realmente cuando hablamos de que los chinos hicieron el hospital en tan poco tiempo, yo digo, bueno, pues eso es absurdo. Entonces, ponerte a hacer cimentaciones, zapatas, Cuando está ahí. estructura, cuando está ahí, dice, bueno, pero todo esto, pero ¿qué sentido tiene? Si no es un sentido para epatar al mundo de que son capaces de hacer una zapata con una máquina, a la vez. Tiene que hacer 300 zapatas y las hace las 300 a la vez con 300 máquinas. Oiga, pues mire, yo tengo aquí un polideportivo, o tengo un recinto ferial, o tengo un estadio, o tengo una plaza de toros, o tengo lo que sea, y no necesito ponerme a hacer ni cimentaciones, ni estructura, ni fachadas para hacer un hospital de campaña, ¿no? Es curioso, ¿no? Y en eso yo estoy de acuerdo contigo que los técnicos españoles, quizá por la formación que tenemos y por lo buenas que son nuestras escuelas, ¿no? Y que realmente, bueno, pues que resolvemos las cosas muy bien y yo creo muy rápido y de forma muy económica, ¿no? Es decir, yo creo, ¿no? Bueno, yo creo que los estudios españoles, yo creo que son, bueno, tu estudio es un ejemplo de lo bien que os habéis envuelto internacionalmente. Yo creo que los estudios españoles Muchas gracias. tienen una capacidad de adaptarse
de improvisar. En el tiempo que cualquier estudio español somos capaces de hacer un proyecto, cualquier estudio internacional no tiene la más mínima, de los grandes estudios, no tiene la más mínima posibilidad. Con la quinta parte de gente, además, Sí, ¿eh? bueno, mira, yo recuerdo, no voy a decir el nombre, pero uno de mis hijos, que tú conoces muy bien y es socio del estudio de arquitectura, estuvo mucho tiempo trabajando, estuvo en Estados Unidos y estuvo varios años en Inglaterra por los distintos estudios internacionales. Yo siempre pongo un ejemplo. Nosotros teníamos bastante complejo cuando, por primera vez tú que has trabajado con estudios tan punteros asociados, pues nosotros hicimos alguna pequeña obra asociados y algún concurso más que nada con algún estudio importante y íbamos con cierto complejo. Porque el ver unirte a una organización cuando nosotros éramos 20 personas y ellos eran 1000 personas, pues piensas, oye, estos realmente tenemos que tener una actitud muy modesta. Y la verdad es que aquello fue una experiencia que siempre lo dijo la gente del estudio, que fue una inyección de autoestima y de moral. Porque, y Edgar lo resumía muy bien, cuando habíamos acabado el análisis decíamos, mira, vamos a ver, estos estudios grandes son estudios que tienen, yo creo que te lo comenté alguna vez en la expresión de Edgar, Sí. tienen mucha munición, tienen mucho tirador, no tienen la capacidad tampoco de coordinar ni plantear una estrategia demasiado definida, porque todo eso lleva mucho tiempo y entonces de repente abren fuego, tiran al aire, paran, cuando ven lo que ha caído cobran las mejores piezas. Un estudio como el nuestro, claro, somos gente que tenemos muy poca munición y entonces tenemos que tener puntería para no desperdiciar las balas. Y al final el resultado es mucho más reflexivo, es mucho más coherente y sobre todo muchísimo más rápido. Yo siempre pensé, dije, oye, una estructura de estas, con tanta, bueno, para empezar, un estudio de 1000 personas no dedica 200 a un proyecto, sino que pone un pequeño equipo que es del mismo tamaño del que puedes, bueno, mi estudio está en otra escala en todos los niveles con respecto al tuyo. Dámelo. Pero en recursos, bueno, pues nosotros si tenemos un proyecto importante, se tiene en un momento determinado que volcar todo el mundo a presentar. Ellos tienen mucha capacidad para hacer una presentación, para desarrollar maquetas, para en 2 noches montar algo. Ahora, la capacidad que tiene un estudio español bien organizado para desarrollar un proyecto desde cero hasta el momento en el que realmente el proyecto está definido es imbatible para cualquier estudio internacional que esté sobredimensionado. Por eso yo creo que deberíamos de hacerlo valer, pero no lo hemos conseguido. Tú has sido uno de los que mejor lo has conseguido. La verdad es que nosotros lo conseguimos en un sitio como Rumanía y los honorarios son tan bajos en España que es sorprendente que nosotros conseguimos ser muy competitivos en Rumanía, cobrando mucho más de lo que cobramos aquí. Eso da una idea de dónde ha caído la arquitectura. Y la verdad es que la gente no pone en valor el proyecto en España y no sé si es consciente o no es consciente, pero al final el resultado es lo que se proyecta. No, Al no, final, claro, y si que son... tú miras lo que cuesta los honorarios de los técnicos, digo, arquitectos, ingenieros, en comparación al precio de venta de que se vende el metro cuadrado, es tan ridículo, pero es que además puedes estar hablando de la diferencia entre unos técnicos y otros de poco, vamos, de 1 euro, 2 euros, 3 euros, pero así por metro cuadrado. Es que es una cosa tremenda, pero bueno, es lo que tenemos Bueno, y es lo es lo que que sí. y es lo que Oye, entonces, Sacha, ya un poco concluyendo porque nos quedan 7 u 8 minutos, ¿tú crees que a corto plazo o a medio plazo esto que decías antes, esta situación de la pandemia, que nada va a ser igual después a la arquitectura residencial le va a afectar de forma importante? Bueno, vamos a ver. Los precios siempre tienen una repercusión sobre el mercado y cuando hay una influencia desde el punto de vista económico, la gente en una u otra manera tiene que tomar medidas en sentido positivo para dar un producto más atractivo, porque cuando todo no es fácil de vender, hay que esforzarse más. En ese sentido, yo creo que las crisis siempre son buenas. Desde el punto de vista de lo que tanto se ha hablado, creo que tú que has hecho mucho hincapié en el tema de las terrazas, me parece que es algo que como colectivo, probablemente desde el propio Colegio de Arquitectos, deberíamos de planteárselo al propio ayuntamiento. Hay algo que, por ejemplo, ha hecho mucho daño a la arquitectura en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid,
que lleva desde el año 85, que es el famoso tema de la no computabilidad de los miradores y balconadas, los famosos bow windows, Ujú. que han desarrollado unas tipologías forzadas, ajenas a lo que es ni la vivienda ni la arquitectura en Madrid, que podría, yo creo, a través de ese capítulo, tener una reinterpretación interna para que las terrazas en determinadas cuantías lo computen. También algo que me parece que debía de reconsiderarse dentro del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid y en otros ayuntamientos es la computabilidad al 100% de los espacios de accesos comunitarios, de portales, de Ah, bueno, zonas sí, sí, claro, claro. compartidas. Eso creo que también lo deberían de reconsiderar Bueno, y eso, que eso hubiera una es, eso es bonificación clave. sobre esas superficies. Cuando tú ves esos portales que había hasta los años 60, 70, esa maravilla de portales, tal, y yo digo, bueno, pero si ahora entras por cuchitriles, claro, pues como computa, pues si no lo vendes, pues el promotor se lo prefiere dar al local comercial de al lado y entrar por un tubito, ¿no? Y claro, No, y es triste, claro, es triste. o lo que es peor, en el caso de los soportales, no dárselo a nadie, porque como bien sabe todo el mundo, los soportales no computan y por lo tanto se quedan diáfanos, pero si realmente sin un uso hay una cantidad tremenda de edificios en las zonas periféricas de Madrid que lo que tienen son una zona desértica de soportales sin uso ninguno que probablemente se podría dar, ¿sabes? Creo que esos dos aspectos desde el propio colegio lo podríamos lanzar como iniciativa. Creo que tendría una buena recepción porque la Corporación Municipal del Ayuntamiento creo que es bastante receptiva y es muy razonable. Tienen Sí, además las sí. herramientas a través de instrumentos de interpretación del plan por los Sí, que podrían sin duda. Y reconsiderarlo. luego yo creo que otra de las cosas que vamos a tener que reflexionar es también sobre la ciudad, ¿no? Porque estamos viendo con todo este movimiento que va a haber cómo posiblemente va a cambiar la relación entre las personas, ¿no? Es decir, habíamos llegado, bueno, por ejemplo, yo digo el transporte aéreo, claro, si es que hoy te das cuenta que es que nos llevaban como a ganado. En los aviones te llevan Bueno, prácticamente como a ganado. Dice, entonces, es algo que deben de reflexionar también. Claro, yo creo que tenemos que reflexionar, oiga, ¿era igual de peligroso estar con el aliento pegado al de al lado hace 4 meses que ahora? Ahora pues nos podemos coger el coronavirus, pero es que la cantidad de enfermedades que nos hemos podido coger o que nos hemos cogido en los últimos años viajando en los aviones, pero claro, nadie había reflexionado sobre esto. Y que para pasar al cuarto de baño tengas que pasar por encima de dos tíos ahí que casi te tienes que poner en cara como un alpinista, ¿no? Oiga, pues todo esto, pues yo creo que habrá que reflexionar, ¿no? No solamente la arquitectura y todo lo que rodea a la sociedad, ¿no? Porque parece que los arquitectos solamente podemos pensar en casas, pero yo creo que podemos pensar en alguna cosa más. Por eso yo creo que esto va a ser un movimiento imparable. Bueno, Sacha, pues yo creo que nos quedan ya 2 minutos y simplemente agradecerte a ti la posibilidad de estar aquí relacionando. Somos grandes A vosotros amigos por la invitación. y tenemos la suerte de estas conversaciones, a veces tenerlas en privado. Y luego agradecer a todo el mundo que nos está escuchando, todas sus reflexiones muy agradables. Y bueno, esto realmente, si no hubiese 40 o 50 o 70 personas que hoy nos están escuchando, pues no serviría de nada, ¿no? ¿Mm? Muy bien, pues muchísimas gracias al estudio, muchas gracias a ti y sobre todo muchas gracias a los que habéis tenido la paciencia de estar No. escuchándonos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.